El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, son ya las 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por su sintonía. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Ya estamos con Majestad Televisión, ¿no? Enlazados. Saludos cordiales para que la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas, enlazados ya con nuestro canal. Despidiendo la primera emisión del informativo, ya estamos justamente con Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Allá también nos pueden sintonizar a través del canal 3 del sistema TVNet. Estamos en las frecuencias de Majestad Radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos también en www.radiomajestad.com y estamos con nuestra habitual transmisión en vivo por Facebook, en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio. Javier Flores Aguirre, jurista, analista político, está con nosotros. Hola, doctor, ¿cómo le va? Hola, Fabricio, qué gusto saludarte esta mañana. Gracias, gracias a Javier Flores. Leamos la política. Quiero dejar a nuestro invitado vía libre en esta primera pregunta para que me haga una panorámica de cómo leemos este momento postelectoral que estamos viviendo. Tras, digamos, la primera vuelta electoral, los episodios del viernes, la forma como se resquebrajó finalmente, y creo que ha terminado en una ruptura definitiva, cualquier posibilidad de acuerdo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. ¿Cómo leemos todo lo que está pasando, Javier Flores? Es una elección bastante singular, porque, para empezar, por cosas de la vida, ha hecho que un burócrata quiteño, porque básicamente Andrés Arauz es una persona nacida en Quito que ha trabajado toda su vida en la burocracia, sea un éxito electoral en la costa. Un éxito, dar en todas las provincias, arrasa y tal. Pero curiosamente, en la ciudad que produce más burócratas per cápita, es un apestado. Es curioso. Y en esa ciudad prefieren un banquero de Guayaquil en vez de su burócrata tradicional. Eso para mí ya, para empezar, es increíble. Primero porque dice mucho de aquel burócrata quiteño, y no tanto de él realmente, porque en mi opinión, si Andrés Arauz corriera sin el apoyo del correísmo, muy distinta suerte tendría. Y me refiero, muy distinta suerte, en términos de estar en un lote de Isidro Romero hacia abajo de las elecciones, en vez de estar de primero. El hecho de que esté en la posición en que se encuentra, con 3 millones de votos, tiene mucho que ver con la capacidad de Rafael Correa de endosarle esos votos a una figura de su elección. No es la primera vez que ha ocurrido. De hecho, el desastre de Moreno devino de esa capacidad de Correa de gestionar esos votos hacia una persona que por sí misma no tenga mucho carisma, que es el caso tanto de Moreno como de Arauz. Pero, por ejemplo, vuelve a poner a prueba y vuelve a triunfar. Pero, por ejemplo, en esta parte, perdón que le interrumpa, Javier, pero en esta parte, por ejemplo, hay una máxima de la política, de la estrategia política, que dice que los votos no son endosables. ¿Esa máxima se rompe con Correa? Yo creo que sí, o sea, está a la vista. Nebot no puede hacer eso, claramente no lo puede hacer. Cuando Nebot dice que voten por su amigo Guillermo, la gente le hace caso muy poquito. O sea, realmente es lo que se ve, el resultado de las elecciones. En el año 2013, cuando Nebot apoyó, y en esa época lo entupó a Lasso de una forma vil, porque le dijo: no lance usted candidatos a la Asamblea en Guayas, que yo lo apoyo aquí para su candidatura presidencial. Y Lasso compró y perdió la posibilidad de sacar asambleístas en Guayas, de hacer crecer un partido en la provincia más poblada del país para satisfacer a Nebot, y Nebot a cambio no le dio la mayoría de votos en ninguna de las parroquias de la ciudad que administraba. Guayaquil tiene 21 parroquias, en las 21 perdió miserablemente Guillermo Lasso. Eso es el 2013. Luego, el 2021, acabamos de ver que la victoria en la provincia del Guayas y en general en bastiones tradicionales del Partido Social Cristiano le corresponde al movimiento de Correa. Entonces, Nebot no tiene esa capacidad. Nebot es un líder que por sí mismo recibe mucho apoyo, pero que él lo pueda transmitir a otra persona y decir: voten por aquel que es bueno, eso ya es bastante más dudoso. A Correa parece funcionarle bastante mejor, y por lo pronto el caso de Arauz lo demuestra. En el segundo lugar había una opción de consolidar votos para hacer un frente común. Yo creo que esa opción se ha dilapidado, y los que están disputando el segundo puesto lo han terminado haciendo el juego Arauz. Arauz es un candidato regular que quiere
tratar de hacer bien las cosas, de decir las cosas adecuadas de acuerdo con su programa. Es más un candidato muy programado, muy estándar, si se lo quiere, ¿no? No es un candidato carismático por sí mismo como sí lo es Correa. La ventaja que tiene es que compite con otros dos candidatos que también tienen bastantes deficiencias, en particular Lasso, que es un candidato que no solo, yo lo he dicho en varias oportunidades, no solo no es carismático, no solo es banquero, sino que además está asociado al gobierno de Moreno. Y eso a estas alturas es un lastre bastante alto. En ese sentido, siempre una figura como la de Yacu era más fresca para el electorado. Yo creo que era más sencillo que un candidato, que un votante de Lasso pase a ser un votante de Yacu, que un votante de Yacu pase a ser un votante de Lasso. Y eso no ha hecho sino acentuarse en las últimas horas con lo que ha ocurrido, ¿no? Claramente, si el candidato que va a quedar fuera de la segunda vuelta, podría ser Yacu en el pronóstico actual, en los números actuales, acusa al candidato que pasó de haberle robado la elección, ¿qué posibilidad de acuerdo, de alianza existe allí? ¿Qué posibilidades tendría un votante de Yacu que dice haber sido robado, haber sido timado de votar por Lasso? Pero no y si llegara a pasar Lasso, ¿qué posibilidades, qué incentivo tiene un votante de Lasso a quien le han dicho implícitamente que ha votado por un delincuente o por una organización delincuencial de votar porque ya Macías su elección primera? Digo, son cosas que dificultan que se lleguen a esos acuerdos y son cosas producto de las circunstancias, del momento, del ego Yo creo que también hay el ego de los candidatos, pero también en el caso de Yacu Pérez hubo una presión de ciertos sectores del indigenado organizados, de sus bases, que no le iban a hacer tan fácil un pacto con la derecha. Eso también creo que existió. No sé en qué nivel, no conozco los detalles, pero me parece que tampoco se mandaba solo ya. Pero en el caso del banquero, por ejemplo, el banquero se manda solo. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se entiende entonces esta reunión del día viernes? Yo he insistido que aquí a la opinión pública se le vendió humo. Ya los políticos se vendieron humo, los medios se vendieron humo, los periodistas les vendimos humo, porque es así. Terminamos vendiendo humo. El país compró el humo generado el día viernes a propósito del encuentro entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. ¿Cómo se entiende lo del viernes y cómo se entiende que ayer resulta que Yacu Pérez hace una durísima declaración, la más dura que ha tenido contra Lasso, al punto de decirle, cita textual: ni sueñen que vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lasso, ni sueñen que para evitar que venga Correa al Ecuador tengamos que apoyar al feriado bancario y la corrupción del señor Lasso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los últimos 5 días, Javier Flores Aguirre? Es que alguien tiene que perder, es como en el juego de la silla, alguien se queda afuera. Entonces, claramente, para mí Lasso no quiere perder en la medida en que sabe que esta probablemente, creo yo, es su última oportunidad real de ser presidente, ¿no? Es el momento en que las cosas en teoría se le habían dado y era su momento para capitalizar todo ello. Incluso su tradicional rival en la provincia, el PSC, había plegado a su favor, se había llegado a un acuerdo, a un entendimiento entre dos fuerzas políticas fuertes de Guayaquil. Todo parecía apuntar, había un control del CNE, como se ha visto en los últimos acontecimientos, todo parecía apuntar a que Lasso tenía un escenario favorable. Lamentablemente para él, las circunstancias de su candidatura, a su vez, que tenían su aspecto favorable, también tienen su aspecto negativo, que yo creo que no solo tiene que ver con su condición de persona, de tipo un poco carismático, de banquero como tal, que son, insisto, más allá de lo que uno piense de esto, no estoy haciendo un juicio de valor yo sobre los banqueros, sino simplemente cómo percibe la gente del común al banquero, que sabe que jala para su propio molino y eso le da un nivel de desconfianza creo que mayor que al de otros oficios o profesiones. Pero mi punto es que es el momento de él de poder hacer esto, y si lo resigna para que pase Yacu Pérez, ya es pedirse, es hacer lo que hizo Nebot en otro momento, es cederle a otro la posibilidad de que haga algo que él ya no va a hacer. Entonces yo creo que él va a pelear hasta el final, hasta poder hacer realidad por lo que ha peleado tanto tiempo, por lo que ha invertido tiempo, dinero, mucho esfuerzo, varias campañas. O sea, no es sencillo abandonar un sueño como en el que Lasso se embarcó desde hace mucho rato. Ahora, creo que va a pelear hasta el final y lo propio va a ser Yacu, que sabe que está muy cerca de lograr algo que es realmente histórico. Ya lo que ha logrado Pachacuti ya es histórico. Claro. Llegar a la presidencia, a disputar la presidencia en segunda vuelta sería algo
realmente histórico y extraordinario para esta organización. O sea, lo de Pachacuti ya es histórico porque este es su mejor resultado desde la primera participación política de Pachacuti en 1996, donde, por ejemplo, tuvieron un candidato presidencial que era Freddy Ehlers en alianza con el movimiento Nuevo País Nuevo País y quedó tercero detrás de Nebot y detrás de Bucarán en el año 96 y volvió a participar Ehlers en el 98 y quedó cuarto, si mal no recuerdo. Esta viene a ser la mejor participación de Pachacuti y eso se traduce en el número de legisladores que van a tener en la próxima Asamblea Nacional. El tema es, ¿había o no había en realidad, en el fondo, posibilidades de que se madure, de que se cocine un acuerdo político entre Lasso y Yacu Pérez? ¿Había o nunca hubo esa posibilidad, Javier? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que hubo un atisbo de posibilidad, pero se echó a perder por la forma como se dieron las conversaciones. Creo que Lasso fue bastante condescendiente al principio. Pérez resintió aquello, le sacó algunas cosas en cara, Lasso replicó desde el honor y ahí a todo se fue pudriendo, ¿no? Entre el honor de la burguesía y la rebeldía del de abajo, uno no quería acomodarse a lo que el otro decía. En fin, yo creo que cada uno fue a pelear también por la suya, porque uno se sentía con capacidad de remontar eso y quiso llegar a un acuerdo. Luego también las circunstancias varían y se ponen nuevas reglas. La idea era recontar los votos como tal, no los votos que tengan algún viso de reclamo, pero bueno, también hay que actuar de acuerdo con la ley y esto es un tema que era asombroso en aquel momento. Era como que dos actores políticos podían tomar decisiones por encima de todos los demás candidatos para regular ellos mismos la forma en que pasaban una instancia ulterior. Eso era bastante irregular por sí mismo y de hecho hubo varias voces que se alzaron, hasta el propio el propio escenario de discusión giraba en torno a si era inconstitucional o ilegal hacer las cosas, este acuerdo supralegal, como se le dio denominación, que luego escuchaba que lo justificaban algunos de los consejeros, como que si lo supranacional también se pudiera ser análogo a esta consideración. Me pareció un poco fuera de lugar aquella analogía, pero lo que quiero decir es que al final del día, si se va a hacer un reconteo, se tiene que hacer. Lo primero que nos deberían garantizar a todos es que se haga de acuerdo con lo que dispone la ley. Porque aquí no es que los actores políticos podrían tener por ellos mismos un contrato o un acuerdo que sea superior o distinto a lo que dispone el marco legal. Y lo que sea que vayan a decidir tiene que ajustarse estrictamente a lo que dispone la ley. Eso para empezar. Y luego creo que lo más difícil en Ecuador, y esto ya hablando en un plano de cultura política, y es bastante curioso que la palabra acuerdo sea la misma palabra Ecuador con las letras dispuestas de forma distinta. Porque lo que menos existe en Ecuador es acuerdo, a menos a nivel político. La gente no llega a acuerdos. Es difícil ponerse de acuerdo. La gente en política trata de imponer lo suyo, negocia su parte y cuando puede trata de imponerse al otro. Eso es lo que quiso hacer Lasso realmente. Cuando desconoció lo propio que se había dicho, al menos de manera genérica, y cuando que tal vez se prestaba ciertas interpretaciones, y en un comunicado ulterior trató de reducir el alcance de la interpretación del reconteo. Como él está adelante, le conviene eso es obvio. Mientras que Yacu resintió aquello porque basaba su posibilidad de superarlo en el hecho de recontar el número de actas que él quería. Y eso es parte fundamental de la discusión, cuando ya realmente Yacu Pérez siente que está siendo engañado por Lasso, que además en representación simbólica son como varios siglos de engaño por parte de una oligarquía al pueblo llano. Entonces era estar timado una vez más por las mismas fuerzas de siempre. Y claro, ahí creo que explota esta rueda de prensa en la cual se refiere en durísimos términos y yo creo que echa al traste cualquier posibilidad de acuerdo, solo beneficiando a Arauz al final. Porque Arauz es el candidato que, sin tener el mismo mucho carisma, teniendo los votos endosados de un gran elector y teniendo dos candidatos mediocres que se disputan el espacio de poder haciéndose daño entre ellos, está yendo, pero caminando a la presidencia de la República. Ayer, gracias, por ejemplo, a la incompetencia de los demás y a la competencia de su valedor. Ayer, por ejemplo, Javier hablaba en este espacio con Francisco Jiménez, virtual asambleísta electo de Creo por la provincia de Guayas, y él, por ejemplo, reconocía una cosa,
que en este momento Arauz ha tomado la delantera porque la única certeza que hay en este momento, o dentro de las pocas certezas que hay en este momento, es que habrá segunda vuelta el 11 de abril y que Andrés Arauz está en la segunda vuelta. Esas son las certezas, o sea, eso ya no tiene discusión. La discusión es quién será su rival. Y reconocía Francisco Jiménez que efectivamente Arauz ha tomado la delantera y que ellos, si es que se confirma su pase a la segunda vuelta, estarán o ya están en desventaja. Yo le preguntaba si no asume de que hay un debilitamiento, de que van a encarar esta segunda vuelta, si es que se confirma su pase a la segunda vuelta debilitados, y él me decía, no, en desventaja sí. Yo le pregunto y le traslado esta misma pregunta a Javier Flores, quien quiera que pase, o Guillermo Lasso, como están los números en este momento, si es que se confirman, o Yacu Pérez, si es que hay algún tipo de variante en el transcurso justamente de los recursos que se puedan presentar a nivel del Consejo Nacional Electoral y del contencioso electoral, cualquiera de los dos que pase a la segunda vuelta entrarán debilitados en desventaja versus Andrés Arauz. Javier Flores. Sí, claro que sí. El punto es quién podría ganarle. Yo creo que ganarle podría Yacu Pérez, realmente. Creo que él tiene el discurso antisistema que el ecuatoriano suele amar. Creo que Lasso la tiene mucho más complicada por todos los antecedentes que ya ha dicho, el hecho de estar asociado al gobierno Moreno en particular. Eso es algo que a Yacu no se le puede endosar, ese atributo negativo. Es un tipo que ha resistido al correísmo, que ha resistido al gobierno Moreno, que tiene un discurso antisistema, una postura antisistema en algunas cosas, o por lo menos que se vende como tal. Para mí, Yacu Pérez es un lucio pachamámico, no es tampoco un verdadero representante de la izquierda. Creo que ciertos discursos suyos ahora hacen que aparezca así a los ojos de la gente con la que antes parecía que iba a pactar o acordar, pero ciertamente es un tipo que está muy cercano también a la derecha, es una especie de arlequín de la derecha camuflado de izquierdista. Algo como lo que fue Lucio en su momento. De hecho, Lucio se vendió como un tipo de izquierda para llegar al poder frente a un oligarca que aquel entonces tenía todavía enormes posibilidades de ser presidente y que luego se fueron ya diluyendo cuando se convirtió en pasto para memes, que era Álvaro Noboa. Pero en esa época todavía disputaba segundas vueltas. Y en esa ocasión perdió contra un Gutiérrez que vendió un discurso, digamos, en principio de izquierda, antisistema, que creo que puede ser un poco análogo al de Yacu Pérez, y creo que pasaría lo mismo si Yacu Pérez llegara a la presidencia. A la primera de cambio se orilla a la derecha, y creo que van a haber tensiones entre los distintos componentes de su gobierno, pero creo que no va a ser sencillo para él mantener esa doble sintonía con la derecha, a la cual creo que también está ligado con sus bases que también lo presionan. Él no se manda solo y por eso creo que se generarían enormes problemas de gobernabilidad en su gobierno. Pero más allá de eso, yo creo que él tendría más opciones que Lasso. O sea, para empezar, es mucho más sencillo para Yacu Pérez remontar esa cifra que para Lasso resulta remontarla. Pero aún teniendo esta idea como marco general, lo cierto es que los últimos acontecimientos terminan perjudicando muchísimo esas opciones de remontar, porque la gente se fastidia. Ya la gente, si dice, ellos pudieron llegar a un acuerdo y hubo ese entusiasmo durante algún rato, un genuino entusiasmo, como tú decías, esa venta de humo, de que se podía llegar a un acuerdo, de que podían zapatear en la calle los dos grupos y ser felices acobijados bajo la bandera del anticorreísmo. El anticorreísmo es una goma que une, pero muy tenuemente al final, porque todos estos movimientos tienen sus propios intereses, sus propias políticas, sus propias agendas. Y luego, más adelante, van a terminar disolviendo esa alianza que va a ser coyuntural, va a ser para enfrentar al enemigo común. Es una alianza meramente estratégica, pero ni a eso realmente pudieron llegar. O sea, no pudieron consolidar ese acuerdo, bueno, más básico, porque ese acuerdo implica que uno se quede fuera, alguien tiene que ceder. Y realmente, pues, ninguno quiere hacerlo. Ya tiene la oportunidad de su vida, quién sabe si se le vuelve a presentar una oportunidad electoral de este tipo alguna vez, es una oportunidad que no quiere perder. Lasso tal vez tenga la última oportunidad para hacer realidad su sueño de ser presidente de la República. Nadie se quiere quedar fuera de la competencia, y eso es lo que determina, obviamente, el fracaso del eventual acuerdo. Esto lo único que hace, insisto, es terminar beneficiando a un tipo que es muy raro, que es un burócrata quiteño, que tiene mucho éxito electoral en la costa, que está por él mismo incapacitado de generar muchos votos, pero que recibe todo el caudal de un gran elector y que al mismo tiempo es favorecido por dos candidatos
que se disputan entre sí el paso en la segunda vuelta, haciéndose daño, desprestigiándose uno al otro y allanándole el camino a aquel que está primero para que ellos no lo puedan remontar y por ende él ser el presidente. Al final aquí se trata de hacer 1.200.000 votos para empatar a Arauz, para empezar, y de ahí arriba. Claro. Entonces, si quieres hacer 1.200.000 votos y empiezas descalificando al otro, lo único que haces es que luego los votantes que podían ser parte de ese frente común ya no les dé la gana de ser parte de un frente común con un tipo que los descalificó. Porque la gente es así, la gente no le va a gustar formar parte de eso, prefiere no ir a votar, pagar una multa, preferirá ir a votar y anular el voto, preferirá dejarlo en blanco tal vez, preferirá votar por el candidato opositor, tal vez. Hay distintas formas de reaccionar de las personas frente al fastidio, frente al cabreo de que le tomen el pelo y que le digan que las cosas van a ser así y luego terminan siendo de otra manera. Ese desgaste, yo digo, si se hubiera planificado eso bien por parte de ellos, tal vez tuvieran ahorita mismo la delantera, pero tendría que ser uno de ellos el que la tenga y haber llegado a un acuerdo de gobernabilidad para que el partido del otro tenga espacio de poder. Eso habría sido un acuerdo maduro, digamos, pero ese acuerdo simplemente no se dio. Los acuerdos eran muy coyunturales para pasar y nadie se quiere quedar. Esa es la realidad de los hechos. Javier. Y a la larga, la forma como se han dado las cosas, lo único que hace es beneficiar al candidato que está arriba. Javier, para cerrar, me quedan 2 minutos. Quiero preguntarle, el presidente Moreno ha iniciado, en medio del feriado, ha iniciado sus últimos 100 días en el poder. Es decir, ya está en la recta final, la cuenta regresiva de Moreno para terminar su mandato. Menos de 100 días le quedan. ¿Cómo va a vivir Lenín Moreno esos menos de 100 días, Javier Flores? Ya que se vaya, la verdad es un desastre. No sé, la verdad, ha sido un presidente tan ausente, tan nefasto, desde un principio entregado a otras cosas. Yo creo que la frase más honesta que dijo Moreno fue que todo le importaba, él comía un arroz con huevo y no le importaba nada. Yo creo que eso es realmente lo que él sentía en algún momento, que se metió en algo demasiado grande y que él no podía controlarlo y que se iba a dejar llevar para sobrevivir el tiempo que le toque sobrevivir. O cuando dijo que no veía la hora para largarse, ¿no? Para mí esos son los momentos de honestidad brutal de Lenín Moreno. Cuando dice ese tipo de cosas, yo creo que revela su verdadero, la situación verdadera en que se encuentra él como presidente. Yo no creo que él disfruta o le gusta ser presidente. Creo que la mejor decisión que pudo haber tomado es haberle dicho no a Correa cuando lo postuló para presidente. Esa fue la mejor decisión que pudo haber tomado, porque él debió haber sabido que era un cargo que estaba más allá de sus posibilidades de gestión. Y es increíble cómo haya resistido un tipo tan incompetente y tan impopular por tanto tiempo. Es increíble, y lo único que nos dice es que las élites estaban muy contentas con él, porque cuando las élites se descontentan con un presidente el cual consideran que está afectando sus espacios de poder, lo sacan. Se llame Bucarán o se llame Gutiérrez. El caso de Maguad creo que va por cuerda separada porque ese tipo sí realmente la gente lo odiaba. Y creo que salió a la calle genuinamente enojada. Pero en el caso de Bucarán, en el caso de Gutiérrez, a mí me queda muy claro que lo que hubo fue una manipulación de las élites para sacar a gente incómoda del poder y volver a acomodar las cosas a su favor. Y lo que me da el indicio para decirlo es que las elecciones legislativas posteriores al derrocamiento de esos presidentes, tanto de Bucarán como de Gutiérrez, favorecieron a sus partidos políticos de manera extraordinaria. Es decir, que la gente no estaba realmente enojada con esas figuras ni con sus partidos siquiera. Podía votar de nuevo por ellos y dejarlos segundos o terceros con grandes números en el Parlamento, aún a pesar de haber sido derrocado un presidente de esa misma línea política. Eso solo se entiende si esa medida no era tan popular como se la postulaba. A mí esto del bravo pueblo de Quito que sale a sacar presidentes, me parece que se demuestra que es falso cuando está Lenín Moreno allí. Si no hay el incentivo desde arriba para que ese bravo pueblo se manifieste, el tipo sigue, aunque sea el más nefasto, aunque no sirva ni para traer vacunas, aunque sea el desastre que ha sido. Pero si favorece a las élites de este país, como ha sido demostrado, va a ser su arlequín y durará hasta el final. Ya es hora de que se vaya, y bueno, qué bueno que ya quedan solo 100 días. Debería haberse ido mucho antes y más. Nunca debió haber sido presidente, porque realmente nunca creo que genuinamente estuvo interesado en ejercer la presidencia. Creo que se dio tiempo, y por eso su traición, porque era su forma de sobrevivir. Él apoyado por Correa igual ya se sentía muy débil frente al escenario que se le avecinaba. Así que era mucho más sencillo pactar con la derecha para sobrevivir que
que buscar hacer algo digno por cuenta propia. Eso está muy lejos de sus posibilidades, de su capacidad. Correcto. Javier Flores, gracias por este interesantísimo análisis sobre los temas políticos y electorales. Un abrazo a la distancia, muy amable. Imagínate, un abrazo, Fabricio, que estés muy bien, que tengas un buen día. Gracias. Saludos. Igualmente para Javier Flores Aguirre, nuestro invitado del día de hoy, jurista, analista, haciendo una mirada a lo que está pasando a nivel político y a nivel electoral. 7 de la mañana con 30 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.